Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre los triángulos, la igualdad de triángulos, los triángulos congruentes, cuando son congruentes y para qué nos sirve eso, precisamente para la semejanza de triángulos. En primer lugar hay que tener en cuenta qué es un triángulo. Dos triángulos A, B, C, A', B', C', son congruentes y se cumple que los pares de lados homólogos son congruentes y los ángulos homólogos son iguales. Es decir, tenemos que A, B es congruente a', B' y alfa, vamos a suponer, en lugar de alfa, porque no lo hemos definido, vamos a poner que el ángulo que incide en el vértice A es el ángulo A con un gorrito y el ángulo que incide en el vértice A' es el ángulo con... Es decir, que esos ángulos son iguales y que estos lados son congruentes. Que el lado BC es congruente al lado B'C', ya sabemos que congruencia de segmentos, por el tema 37, la congruencia de segmentos, lo que nos oferta, lo que nos proporciona es la posibilidad de ver que son, efectivamente, tienen el mismo tamaño, pero pueden estar en diferente posición. Es decir, tienen el mismo tamaño y eso es lo que estamos identificando con congruencia de segmentos. En este caso, pues el lado B igual al ángulo sobre B' y CA congruente con B' A' y el ángulo, el que nos queda, es congruente, no, en este caso los ángulos sí son iguales, C, con el ángulo que incide en el vértice C'. Estas son lo que es necesario, las condiciones para que esos dos triángulos sean congruentes. Es decir, situando los vértices adecuadamente para que obtengamos, y si no, pues haciendo transformaciones. El caso es que dos triángulos congruentes, además, sabemos que si dos triángulos son congruentes, podemos realizar un movimiento que transforma ABC en A', B' y C'. Movimiento rígido, no estamos hablando de homotecias, no estamos hablando de nada que modifique su tamaño, estamos hablando de los que modifican solo y exclusivamente su posición o su orientación. Puede ser a la hora de hacer una simetría central, pues sigue siendo triángulo, sigue siendo el mismo triángulo solo que desplazado, y los lados son congruentes, tienen el mismo tamaño. Pues bien, teniendo en cuenta estas características, que sería lo básico, vamos a ver los criterios de congruencia de triángulo. Una vez que ya sabemos cuál es la definición, por los criterios de congruencia de triángulo, nos dice el primero criterio, congruencia de triángulo. Lo dejamos así, sabemos lo que estamos hablando. El primero nos dice que si dos triángulos tienen iguales, congruentes, dos ángulos y el ángulo que forman entre ellos, es decir, si dos lados congruentes y un ángulo, pero no cualquier ángulo, sino el ángulo y el ángulo que forman. Si dos lados son congruentes y el ángulo que forman es igual, entonces esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Por la misma razón que hemos visto antes. Si nosotros tenemos al final, es simplemente desplazarlo en el plano. Podemos observarlo como un desplazamiento en el plano, movimiento rígido, podemos incluso rotarlo, pero el tamaño no va a variar. Y eso es lo que nos quiere decir con los dos lados congruentes. Si nosotros tenemos dos lados congruentes, vamos a llamarle a este 1, a este 2 y a este alfa, y después tenemos la misma disposición de 1 a este 2 y a este alfa, pues precisamente este triángulo va a ser el mismo que este. Son
exactamente iguales, solo que no están en la misma posición y por lo tanto no se puede decir que sean iguales. Por eso es por lo que se acuña el término de congruente. Dos triángulos son congruentes cuando un movimiento rígido, repito, un movimiento rígido puede llevar uno en el otro. ¿Qué quiere decir? Que pueden superponerse y podríamos hablar de igualdad, pero al no ser exactamente iguales, porque no podemos decir que este triángulo sea igual a este. Claramente no son iguales a la vista, pero sí son congruentes. Es decir, tienen los mismos tamaños. Simplemente sería eso. Tenerlo en cuenta. Ese sería el primer criterio, que se asemeja mucho a la construcción de triángulos, a la primera forma de construir triángulos que hemos visto en el apartado anterior. En segundo lugar, tenemos que si dos triángulos tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos que inciden sobre él, en la misma situación que estábamos hablando antes, en las mismas características que hablábamos antes sobre la construcción de triángulos, es decir, si tiene un lado igual, un lado congruente e iguales, los ángulos que inciden en él, entonces estamos en la situación que tenemos aquí un lado, tenemos un ángulo alfa, tenemos un ángulo beta, y que aunque esté así, este mide lo mismo, tenemos aquí un ángulo alfa y tenemos aquí un ángulo beta. Por lo tanto, el triángulo que van a formar cada uno de ellos va a ser mismo. En este caso se ve, no es lo mismo, pero porque no he seguido para abajo, pero imaginemos que es lo mismo. Yo estoy diciendo aquí que este lado tiene el mismo tamaño que este. Visualmente es mentira, pero imaginémonos que es verdad. Imaginémonos que es verdad, entonces esto se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque tenemos los mismos tamaños. El tamaño de los lados que nos faltan va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque se van a tener que cortar en un punto y ese punto va a venir determinado por los dos ángulos que ya hemos definido. Entonces, si realizamos la misma operación, este lado va a ser congruente a este y este lado va a ser congruente a este. Porque es como lo hemos construido. A la hora de construirlo es donde se ve. Em, respectivamente, tal y como hemos visto, también hay que tener en cuenta que otro de los criterios de congruencia es que los tres ángulos, obviamente, tres ángulos iguales. Pero otro similar y que viene también en el mismo criterio es que los tres lados homólogos congruentes. Si los tres, estos son dos distintos. O los tres ángulos son iguales y por lo tanto los triángulos son congruentes, o los tres lados homólogos son congruentes y por lo tanto los triángulos son congruentes. Son dos criterios en uno, pero que son similares y por eso se aglutinan en uno. Y por último, dos triángulos que tienen respectivamente congruentes dos lados desiguales y el ángulo opuesto al mayor de ellos congruente, en el ángulo opuesto al mayor de ellos igual, eh, son congruentes. Es decir, dos lados desiguales congruentes. Y el ángulo opuesto al mayor igual. Es decir, tenemos un lado, otro, y estos dos lados pues, van a ser congruentes. Este y este. Y el ángulo opuesto al mayor, es decir, el que va a venir aquí, es el mismo. Por lo tanto,
Si es el mismo, vamos a poner que este es más largo y así. Alfa, este va a ser alfa también. Por lo tanto, tenemos que hacer así. Tenemos que esos dos triángulos son, aunque no lo parezcan. Que no lo parezca porque esto es más recto. Era más recto. Esos son los criterios de congruencia de triángulos, los 4 criterios de congruencia de triángulos. En cuanto a los triángulos rectángulos, bueno, pues podemos hacer una revisión de estos criterios de congruencia para los triángulos rectángulos, que son unos triángulos muy específicos que van a aparecer en muchas ocasiones y que nos conviene tener bien estudiados. Pues el primero de ellos, el primero de los criterios nos dice que dos lados congruentes y el lado que forman igual. Simplemente los dos lados congruentes podemos ver que sean los dos catetos y el ángulo que forman ya sabemos que es igual porque es un triángulo rectángulo y por lo tanto el ángulo que forma en el rectángulo es precisamente pi medio y eso pues ya lo sabemos, ya simplemente tendríamos que ver que los dos catetos sean congruentes. Ya sería, ese sería el criterio semejante a este para los, similar a este, equivalente para los triángulos rectángulos. En el segundo criterio, un lado congruente iguales los ángulos que inciden en él. Un lado congruente iguales los ángulos que inciden en él. Estamos hablando de que los dos triángulos rectángulos que tienen respectivamente iguales un cateto y una hipotenusa, un cateto y el ángulo agudo son iguales. Cateto y el ángulo agudo son iguales. ¿Por qué? Porque un lado es congruente, o sea, un cateto es congruente, e iguales dos ángulos que inciden sobre él. Sobre el cateto incide necesariamente el triángulo, el ángulo rectángulo, el ángulo recto, y el otro ángulo que incide sobre él, pues sería, ya estaríamos hablando de los dos ángulos que inciden sobre él, son iguales, y uno de los lados, que sería el cateto, es congruente. Pues ya tendríamos ese criterio. En el caso número 3, tenemos que tres ángulos, que tienen los tres ángulos iguales, que tienen los tres lados homólogos congruentes. Bueno, en este caso tendríamos ya un ángulo igual, que sería el ángulo recto, y por lo demás sería replicarlo, volver a hacerlo. Y en el caso de dos triángulos desiguales congruentes y el ángulo opuesto al mayor igual, pues simplemente tenemos que ver que tienen congruentes un lado y la hipotenusa, el cateto y la hipotenusa, porque la hipotenusa ya es el lado mayor. En cualquier caso ya es el lado mayor y el ángulo opuesto a la hipotenusa es precisamente el ángulo recto. Por lo tanto, los ángulos rectos sí podemos ver fácilmente que son iguales. Bien, pues esas serían las características, los criterios de congruencia de triángulo. Y ahora vamos a ver la semejanza de triángulo. La semejanza de triángulo, los triángulos semejantes ya hemos visto. Bueno, podemos dejarlo en los criterios de congruencia y pasar en el siguiente vídeo. De hecho, vamos a hacer eso, vamos a pasar en el siguiente vídeo a ver los criterios de semejanza, la semejanza de triángulos, cómo utilizamos el teorema de Tales y todo lo relacionado con esto. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.